Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Una cordial invitación para que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Entendimiento en la ley, entendimiento en la gracia. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos tener la precaución de saber que cuando leemos el Antiguo Testamento estamos hablando del tiempo de la aplicación de la ley en el tiempo de Israel. Pero cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, de hecho estamos hablando del nuevo pacto y estamos hablando del tiempo de la gracia. Pero en los dos casos se nos pide tener entendimiento. Vamos a ver la diferencia entre el entendimiento que se pedía en el Antiguo Testamento y el entendimiento que se pide ahora en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia. Pero quiero dejarles la definición de la Real Academia de la Lengua de la palabra entendimiento. Dice en la Real Academia de la Lengua, entendimiento: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Ya con esta base vamos a tratar de entender con base en la palabra la diferencia que hay entre el entendimiento del que hablamos en el Antiguo Testamento y del entendimiento que necesitamos para nuestro tiempo. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 111 versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Enfoquémonos en la definición para el Antiguo Testamento del entendimiento. ¿Qué era el buen entendimiento? El entendimiento era que se decía que una persona tenía buen entendimiento cuando obedecía, cuando practicaba los mandamientos de la ley. Esa era la base primordial de considerar que una persona tenía el buen juicio, el buen entendimiento, actuaba con responsabilidad, así como dice la definición de la palabra entendimiento. Entonces, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, tenemos que ser consecuentes con el contexto que se está viviendo en ese momento y entender que el hombre que está sujeto a la ley en ese tiempo, su buen entendimiento estaba determinado por la obediencia a la ley. Un ejemplo adicional de cómo el buen entendimiento operaba en el Antiguo Testamento. Podemos ir a Proverbios, al capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra del Señor: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? La palabra nos está diciendo que el que carece de entendimiento, o sea, el que no obedece los mandamientos, el que no respeta los mandamientos, seguramente sus relaciones con el prójimo no son las mejores, porque no está obedeciendo la ley. Es un ejemplo simplemente, pero usted puede en Salmos especialmente y en Proverbios encontrar muchísimos ejemplos de cómo opera el entendimiento basado en la ley de Moisés, en la ley que trajo Moisés al pueblo de Israel y que basado en esa obediencia a esa ley se consideraba que esa persona tenía buen entendimiento. Pero un ejemplo específico es ese, que una persona que no obedecía la ley normalmente tenía relaciones difíciles con el prójimo. Esto quiere decir que las personas que no obedecían se salían de lo que Dios esperaba, de lo que el mismo pueblo esperaba, de lo mismo que el pueblo como sociedad esperaba de la forma de actuar de una persona. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento con una claridad básica. Nunca la ley fue abolida. La ley fue perfeccionada por Cristo Jesús para que no
partamos de que hay una división entre el antiguo y el nuevo. Hay una perfección, la transición de la ley al periodo de la gracia después de Cristo Jesús fue el perfeccionamiento. Ese nuevo pacto que Cristo Jesús estableció con su muerte, con su sangre en la cruz, es un pacto en el que se perfecciona el antiguo y se lleva a un nivel muy especial. El antiguo pacto estaba basado en lo material, en lo que podíamos ver. El nuevo pacto se perfeccionó en lo espiritual. Y ya con esta salvedad, nosotros vayamos a la palabra para que entendamos la diferencia en cómo se debe visualizar la palabra entendimiento en el Nuevo Testamento. Dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que para usted estar en lo que ordena Dios en el nuevo pacto, usted tiene que sufrir una renovación de su entendimiento. Y que esa renovación es lo que pide en Romanos 12 la palabra, Romanos 12:2 pide la palabra, que nosotros debemos ser renovados. O sea, lo que nosotros venimos entendiendo del Antiguo Testamento ahora necesita una transformación, y la principal transformación debe operar en nuestro entendimiento. Ese entendimiento nos tiene que enseñar que ya pasamos de un periodo donde opera la ley, ¿sí? Ahora opera la gracia, pero desde la materia nos trasladamos a el mundo espiritual. Y ahora nos trasladamos del mundo natural al reino. Y por eso dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento quizás veíamos, o el hombre del Antiguo Testamento veía a un Dios castigador, un Dios de juicio. Ahora, en la relación a través de la gracia en el nuevo pacto, Dios a través de Cristo le pide a los hombres que tengan entendimiento de que ahora se van a regir por un nuevo proceso de carácter espiritual. Pero también la palabra en el libro de Efesios 1:18 me dice: alumbraos los ojos de vuestro entendimiento. O sea, en el primero nos pide una renovación. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento. Del entendimiento de la ley ahora crecemos al entendimiento espiritual. Pero también nos dice que tenemos que abrir los ojos, que debemos empezar a ver cosas nuevas con esa renovación de la que hablábamos en Romanos. Cuando yo me renuevo en mi entendimiento, el panorama, lo que yo veo, lo que yo percibo, debe cambiar, porque esa es el crecimiento del entendimiento, esa es la transformación que vino a traer Cristo Jesús, que nosotros veíamos, o el hombre veía en el Antiguo Testamento las cosas de una manera. Ahora, con Cristo Jesús, con ese evangelio que Él nos trajo, ahora nos pide que nos renovemos en ese entendimiento, para que ese entendimiento nos alumbre los ojos y podamos ver lo que ahora está frente a nosotros. Dice la palabra, para que sepáis cuál es la esperanza en la que usted debe vivir, a que Él os ha llamado. Usted va a entender que el Antiguo Testamento hablaba de un proceso de salvación quizás de los romanos, o de vivir en libertad, de ser libres de los enemigos. Aquí, cuando nos alumbra el entendimiento por la renovación, entendemos que somos llamados a una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que entendamos en lo espiritual que nosotros vamos a vivir en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, cuando nosotros nos renovamos en nuestro entendimiento, ahora empezamos a entender y empezamos a percibir y empezamos a ver que nosotros tenemos una herencia sublime, una herencia grandiosa, y que la parte legal del Antiguo Testamento es cambiada al Nuevo Testamento. La parte legal, con Cristo Jesús se desechó el acta que era contraria de nosotros. Ahora esa acta dice que usted y yo, por creer en Cristo, somos hijos de Dios, y que
Ahora pertenecemos a la familia de Dios, que ahora somos embajadores y ahora como somos hijos de Dios tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos de entendimiento, hacer diferencia en el entendimiento en el Antiguo Testamento y el entendimiento en el Nuevo Testamento. Dios lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.